Muchas bendiciones para todos, amados. Soy el pastor Jorge Justi y les doy la bienvenida a este segundo mensaje en vivo de la serie que he titulado «Qué difícil es la entrega». Y estamos aquí desde la sede del Ministerio Palabra y Verdad en Hollywood, Florida. Pero antes de proseguir con el mensaje, yo quisiera que juntos celebremos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo la transmisión número 1000 de nuestro devocional matutino que sale por la aplicación de SoundCloud. Se llama Manantiales en el Desierto. Y estamos celebrando el devocional número 1000. Quiere decir que hemos estado por 1000 días consecutivos enviando esa palabra de aliento, una palabra de meditación en la mañana para empezar todos el día adorando y alabando al Señor. Y se está escuchando en más de 70 países para la honra del Señor y ahí tiene más de 76,000 reproducciones. Quiere decir que lo han visto desde que comenzamos, 76,000 reproducciones. Así es que yo quisiera agradecerle a todos aquellos que se conectan. Esto ha sido un trabajo que comienza con alrededor de 200 personas que yo tengo en una lista de descarga y esas personas las han seguido promoviendo y así por el estilo se ha ido multiplicando y llegando a todas las partes del mundo, a países de distintas partes del mundo, países que yo ni siquiera imaginaba que iba a haber una persona latina que pudiera escuchar el mensaje. Así es que yo les deseo que el Señor los continúe bendiciendo y que se mantengan y que compartan con las personas que todavía no lo han hecho. Voy a enviarle por aquí el enlace de SoundCloud, de la aplicación. Ahí se lo envié por los comentarios para que puedan entonces todas las mañanas conectarse si no están conectados con mi lista de descarga. ¿Ok? Así que la serie que comenzamos esta noche, que comenzamos la semana pasada, el martes, que la titulé «Qué difícil es la entrega», mis amados, se basa en el verso que encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 20, que dice: «Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios».
Entonces establecimos que en ese primer mensaje el título era Tú no eres tu dueño, según nos dice el verso base de la serie. Y que para poder entregarnos totalmente a Cristo, nuestro Señor y Salvador, debemos entender 3 cosas básicas. Número 1, que debemos obedecer totalmente a los mandamientos y a las órdenes de Dios. Número 2, que debemos entender que el Señor no impone reglas, pero establece unos parámetros estrictos, unos parámetros claros y precisos para que nosotros, en nuestro libre albedrío, escojamos si seguimos o no lo seguimos. Y por último, que debemos entender que todos, y suena un poquito drástico en estos tiempos, pero todos somos esclavos de Jesús. Porque esa esclavitud la tenemos voluntariamente cuando Él nos compró, pagando el precio de sangre por la redención de nuestros pecados, fuimos comprados. Quiere decir que nosotros nos convertimos y nos pasamos de ser esclavos del pecado, como dice la palabra en Romanos, a ser esclavos de Jesucristo, porque a través de la esclavitud de Jesucristo obtenemos la verdadera libertad. Si eso no fuera suficiente hasta ahora, amados, en el mensaje de hoy veremos cómo el Señor espera que llevemos a cabo esa entrega total que es tan difícil para nosotros de conseguir y lo que Él espera de nosotros. He titulado el mensaje de hoy, ¿qué debo hacer, mi Señor? Y lo hago en tono de pregunta porque muchos de nosotros nos hacemos esa pregunta. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Bueno, todo lo que necesitamos hacer está en la palabra del Señor y lo vamos a ver. Está basado este mensaje en el pasaje bíblico que se encuentra en la carta del apóstol Pablo, también a los Romanos, capítulo 8, versos 16 y 17. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oremos, Señor. Gracias te damos en esta noche, te alabamos y te bendecimos. La honra y la gloria es para ti, mi Señor. Señor, danos la revelación, danos el discernimiento y la iluminación que viene a través de tu Espíritu Santo para recibir este mensaje en nuestros corazones y que podamos utilizarlo para comprender qué es lo que debemos hacer, Señor, para tener una entrega total según ha sido tu plan divino, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por todas las bendiciones que nos has dado. Oramos por las personas que acaban de atravesar este huracán allá en Nicaragua y en Honduras, para que el Señor derrame sus bendiciones y su favor y gracia y se puedan restablecer y recuperar lo más pronto posible en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos varias personas conectadas. Está por ahí Guidi Merced y Magdeli Lorenzo. Muchas bendiciones para ustedes. Basilio Cobb está escuchando, está mirando con nosotros. Muchas bendiciones y bienvenido. Está Dolores Piñero también. Bendiciones para ti allá en Cuba. Está también mi hermana Alba. Muchas bendiciones, mi querida hermana, con su esposo Francisco allá también. Hasta ahora esos son los que se han comunicado con mensaje. Como les dije, le puse ya el enlace para que puedan escuchar los devocionales por la mañana, a las 5 de la mañana, todas las mañanas. Así es que bueno, seguimos. Hemos dicho en el primer mensaje que cuando nos entregamos a Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, significa que junto con Él participamos de sus sufrimientos. Y no existe en nosotros lo que ya llamamos vida privada. Y eso es lo que dice el verso básico de este mensaje de ahora, que somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que entonces juntamente seamos glorificados. Esto que le acabo de decir, que ya no existe en nosotros la vida privada, no nos lo revela nuestra carne, sino el Espíritu Santo, que es el que vive en nosotros. Y si participamos de sus sufrimientos junto con Él, entonces, como dije anteriormente, vamos a ser glorificados según lo que leímos en Romanos capítulo 8.
Entonces hay tres cosas que les traigo en este mensaje, mis queridos hermanos y hermanas. Nos dice el Señor que debemos hacer para que nuestra entrega sea una entrega total. Y la vamos a ver aquí. La primera cosa que debemos hacer es que debemos velar con Jesús. Debemos velar con Jesús. En Mateo capítulo 26, verso 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Debemos nosotros, amados, mantenernos despiertos en nuestro velar con Jesús, sin que cuenten ninguno de nuestros puntos de vista personales. Debemos velar única y enteramente con el Señor. Una de las cosas que nosotros hacemos en nuestras primeras etapas como cristianos, es que no velamos con Jesús, sino que hacemos vigilia por Él, que son dos cosas totalmente distintas. Hablamos de vamos a hacer una vigilia por esto, vamos a hacer una vigilia. Entonces vigilamos y hacemos vigilias con Jesús, pero no velamos con Él, que fue lo que Él le indicó a los discípulos cuando se los llevó a los dos hijos de Zebedeo y a Pedro y les dijo que velaran con Él y que oraran mientras Él iba a orar en el huerto de Getsemaní. Y no velamos con Él porque no tenemos la verdad revelada. En el momento de que nosotros empezamos nuestro caminar en nuestra vida cristiana, no tenemos esa verdad revelada de su palabra cuando pasamos por circunstancias en nuestras vidas. Leemos, pero no creemos. O dudamos. Jesús quiere, amados, que experimentemos junto a Él un Getsemaní personal. Pero nosotros nos negamos porque no entendemos o no comprendemos en nuestra mente humana lo que eso significa. Quizás no es que no queremos, pero que no lo entendemos, no podemos comprenderlo porque nuestra mente humana nos limita. Y a menos que el Espíritu Santo nos dé esa revelación, entonces pues por eso es que no lo podemos hacer. Esa respuesta no es nueva para Jesús. Porque como dijimos antes, los discípulos que Él llevó consigo al huerto para que velaran con Él, tampoco entendían la razón por la cual debían velar con Él. No pudieron entender por qué tenían que velar con Él, porque no sabían por qué era que Jesús estaba sufriendo. Solamente eso lo sabía Jesús y su Padre. Nosotros tampoco comprendemos por qué velamos con Él. Solo estamos acostumbrados, amados, a la idea de que Jesús vela con nosotros, junto a nosotros. Es por eso que nosotros, al igual que los discípulos en aquel momento, nos dormimos mientras velamos con Jesús porque no comprendemos completamente su propósito. Y la razón es porque amamos a Jesús hasta el límite de nuestra capacidad humana. Y ahí paramos. Nosotros nos dormimos debido a nuestro propio dolor, quizás a nuestras propias circunstancias, a nuestras propias cargas que nos apartan, que nos agobian, que nos agotan y hacen que nos durmamos, hace que dejemos de velar. Porque creemos que esas cargas y esos sufrimientos son tan grandes que nos abruman y aunque hemos aprendido a tener fe, a confiar y a creer, según hicieron los discípulos cuando Jesús fue aprendido, huimos. Todos los discípulos que estuvieron con Él durante esos 3 años, cuando llegó el momento de pararse en la brecha y Jesucristo fue arrestado y fue llevado, los discípulos se desbandaron y huyeron, porque tenemos temor. En Mateo 26, capítulo 56, nos dice la palabra, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. La segunda cosa que tenemos que hacer, amados, es que tenemos que activar el poder del Espíritu Santo. Activar el poder del Espíritu Santo. Y esto es una cosa bien importante que nosotros dejamos porque es tan quizás tan obvia y nos lo han dicho de tantas formas, que quizás lo damos por sentado de que el Espíritu Santo vive en nosotros, pero una cosa es que vive en nosotros y una cosa es que lo activemos.
A diferencia de los discípulos y la gente de aquella época, nosotros, tú y yo, al aceptar a Jesús, recibimos al Espíritu Santo, porque somos recipientes de la promesa de Jesús que le hizo a sus discípulos cuando le dijo, fíjate, en Lucas, capítulo 24, verso 49, le dijo a sus discípulos, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Se refería, como ya sabemos, al Espíritu Santo que vendría a ellos una vez que el Señor hubiese ascendido al Padre. Nosotros, debido a que no nos entregamos totalmente y no buscamos la santidad de Dios a través de su palabra, no podemos tener esa autoridad que nos dio nuestro Señor Jesucristo para activar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya lo tenemos porque ya fue investido cuando aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones y somos bautizados por el Espíritu Santo, lo recibimos en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se convierte entonces en el templo del Espíritu Santo. Todas las personas que se encontraban en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo fueron los mismos que huyeron cuando Jesucristo fue capturado. Es algo interesante para ver cómo es la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, que aunque ellos fueron desleales, porque básicamente lo desertaron, Él les dio el poder del Espíritu Santo cuando fue y subió con su Padre, y en el aposento alto descendió, ¿verdad?, el Espíritu Santo, que ya sabemos. Pero cuando Jesús les dijo en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra, ocurrió lo que Jesús le había pedido en el huerto. Ellos aprendieron ahí a velar con Él. Ahí fue donde verdaderamente los discípulos aprendieron a velar con Jesús y no a hacer vigilia junto a Jesús. Y así nosotros, hermanos, también al entregarnos totalmente, una entrega total a Jesús, aprenderemos por medio del poder del Espíritu Santo a velar también con Él por el resto de nuestras vidas. Pero tenemos que entregarnos totalmente. Y si hacemos eso, amados, activamos el poder del Espíritu Santo en nosotros y veremos milagros y veremos proezas y hablaremos y testificaremos en Samaria, en Judea y en todos los confines del mundo, porque lo dijo la palabra y lo dijo Jesucristo, que tendrán poder cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. El tercer punto y el final es que tenemos que dedicarnos a su obra, amados. Tenemos que dedicarnos a su obra. Dijimos en el primer mensaje también, y lo dijimos enfáticamente, que somos esclavos de Jesús. Somos esclavos de Jesús. Por lo tanto, eso significa que no hacemos ya las cosas que nos gustan hacer en el pasado, porque ya no vivimos nosotros, dice la palabra, sino que Cristo vive en nosotros. Somos siervos para realizar las obras que Él nos ha escogido a nosotros para que hagamos. Y lo dice la palabra en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No son las obras que nosotros creemos en nuestra mente que debemos hacer para agradarle a Dios, sino a las obras que Dios ya ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque la fe sin obras es muerta, pero esas obras ya están predeterminadas por Dios. Pero tenemos que tener la entrega total y estar con la autoridad del Espíritu Santo para recibir esa revelación y recibir la guía del Espíritu Santo para ver cuáles son las obras que el Señor quiere que nosotros hagamos para avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Lo primero que debe suceder después de que comprendemos que hemos sido elegidos por Dios en Cristo Jesús
es la destrucción total mediante la entrega de todos nuestros prejuicios, de todas las ideas intolerantes que podamos tener, de todo abanderamiento terrenal, de todo egoísmo, de toda avaricia. Todas estas cosas tenemos que erradicarlas totalmente de nuestras vidas. Nos convertimos de manera exclusiva, escúchame bien, amado, de manera exclusiva en siervos de Dios para sus propósitos. Y no para los nuestros, sino para los propósitos de Dios. Hemos perdido de vista que toda la raza humana ha sido creada para la gloria y el gozo de Él para siempre. O sea, fue la idea inicial cuando creó Dios al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. El pecado nos desvió hacia otro camino, pero ¿sabes qué? El enemigo nunca pudo alterar la intención original de Dios para nosotros. Trató y nos desvía y nos pone piedras y nos pone obstáculos y nos pone dudas y nos hace hacer cosas, pero nunca pudo desviar o alterar la intención original de Dios para nosotros. Y cuando entonces nosotros nacemos de nuevo, aceptamos a Jesucristo y nos entregamos totalmente a Él, comprendemos el gran propósito para la humanidad que Dios tiene para ti y para mí. Y ese es que Dios nos creó para sí mismo. Somos su propiedad, somos esclavos de Jesús. El descubrimiento de esta verdad, amado, nos llena de gozo, nos debe llenar de gozo. Y aprendemos a descansar en ese propósito creador de Dios, permitiendo que sea Él el que ponga en nosotros el querer como el hacer, como dice la palabra, según su buena voluntad. ¿Qué dice eso implícitamente? Que tenemos que negarnos a nosotros, tenemos que negarnos a nuestra voluntad y a nuestros deseos para que se cumpla la voluntad del Señor en nosotros. De esa forma entra en nuestro corazón el amor de Dios, su misma naturaleza, que es la que dice Juan 3:16, que todos sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Para concluir, amados, es nuestro compromiso al entregarnos a Jesús mantener nuestra alma siempre abierta al propósito creador de Dios. Y no confundirlo con nuestras propias ideas, nuestras propias intenciones, lo que nosotros creemos que le va a agradar al Señor. Nada de eso. Dios crea en nosotros un espíritu misionero. Y todo el mundo piensa que misioneros son los que salen por allá, van a otros países, a otras cosas. No, el espíritu misionero que Dios nos da es para que seamos sus siervos en quien Él se glorifica. Cuando tenemos claro que luego de entregarnos totalmente a Jesús y su salvación, somos hechos nuevas criaturas aptas para llevar a cabo su propósito en nuestras vidas. Entendemos por qué los parámetros que nos pone Jesús son tan estrictos y son tan exigentes. Porque Él quiere que nos entreguemos a Él totalmente. Porque Él exige de sus siervos absoluta rectitud, que lo que la palabra significa es justicia. La justicia de Dios es la rectitud que a través del Espíritu Santo y a través de Jesucristo Dios nos da. Porque tenemos a través del Espíritu Santo la misma naturaleza de Dios en nosotros. Nosotros salimos y somos entes espirituales primero porque Dios nos dio el soplo de vida y el aliento de Él lo sopló y nos dio vida. Por lo tanto, esa misma naturaleza se manifiesta cuando a través del Espíritu Santo recibimos, ¿verdad?, ese poder. Nunca olvides el propósito divino de Dios en tu vida, mi querido amado hermano. Y como siempre termino invitando a aquellos que no conocen del Señor, que no lo han conocido todavía y que después de escuchar este mensaje sienten el deseo profundo en su corazón de aceptar a Jesucristo porque entienden que tienen un propósito y que quieren ser parte de esa naturaleza divina
para poder testificar, para poder ayudar, para poder ser parte misionera de la obra del Señor y transmitir esa palabra a otros que todavía no lo conocen. Si estás dispuesto a aceptar eso, entonces el Señor te está diciendo en esta noche, ven a mí, acéptalo, créelo en tu corazón y pronúncialo con tu boca. Y si puedes hacer conmigo esta oración corta que vamos a hacer, cierra tus ojos y levanta tu mano y repite conmigo: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados, quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me conduzca, Señor, a través de mi entrega a ti, a conocer el poder del Espíritu Santo y que me utilices como siervo y como parte de la obra redentora tuya aquí en la tierra para promover el reino tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y si has hecho esta oración, yo te felicito y te invito a que consigas una iglesia de sana doctrina donde puedas continuar aprendiendo más de la palabra y desarrollándote en la madurez espiritual que necesitas para continuar este proceso. También de igual forma, invito a la reconciliación y hago ya el segundo llamado a aquellas personas que se han alejado y que saben que con el arrepentimiento genuino y con una entrega verdaderamente total y sincera de corazón, pueden acercarse al Señor y arrepentirse de sus pecados, y el Señor los recibe de nuevo con sus brazos abiertos. Así es que los invito a que hagan la reconciliación y también terminar saludando a las personas que quizás se han conectado durante el transcurso del mensaje, que por ahí tengo a Edwin Vicente, Ernesto Carmona, muchas bendiciones y bienvenidos. Está Dora Beatriz Patiño, también bendiciones Dora, muchas bendiciones. Jessy Gómez, muchas bendiciones para ti también y bienvenida. Isabel Barrientos, mi hermana Isabel, muchas bendiciones para ti también. Creo que eso es todo, así es que termino invitándolos para el próximo mensaje, que es el final de la serie, este domingo. También les recuerdo que el cambio de horas a las 9, hora del este, aquí de los Estados Unidos, las 8 de la noche en Nicaragua, las 10 de la noche en Puerto Rico y en Venezuela, y las 9 de la noche también en Colombia. Así es que yo los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y les deseo muy buenas noches para todos.